trabajar con una tarea que pretende no solo hacer un seguimiento o una evaluación de ustedes en cuanto a los contenidos de calor y temperatura, sino también por la metodología. Ahí me está viendo el chat que están consultando. Me parece que es un formulario de Google el que van a tener. Se va a habilitar más tarde, y previo a la habilitación va a estar el ingeniero Gilberto, creo, dándole las pautas. ¿Qué nos interesa con esta actividad, chicos y chicas? Nos interesa que ustedes no solamente puedan evaluar digamos, su estudio, el estudio de los temas que vimos hasta aquí, sino también se acostumbren a la metodología de trabajo en cuanto a las cifras significativas, las formas de expresar los resultados, las consignas que se le dan, cómo interpretar esas consignas. Es decir, que se habitúen mediante estas tareas que digamos, va a ser una nota contractual del alumno en esta idea de evaluación continua que tenemos, también en la metodología, ¿ok? O sea, se midan ustedes un poquito en qué condiciones están hoy de resolver una tarea que es podríamos considerar que es una especie de simulacro de un parcial, o de una parte de un parcial. Dicho esto, voy a desactivar el audio de Adrián. Dicho esto, voy a mirar en el chat. No, la tarea, no usted, si me pregunta Javier si es por Zoom esta tarea online, o sea, si tienen que mantenerse conectados en el Zoom con un control, etcétera, 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 de lo que están haciendo, como si fuera un examen final, si esa es la pregunta, no hace falta que estén conectados en el Zoom, es una práctica para ustedes, jóvenes. Sí van a tener un plazo de tiempo para resolver, y es un simulacro, una especie de simulacro, tarea simulacro. Profe. ¿Ok? Sí, Javier. Buenas tardes. Hola. No, mi consulta principalmente, muy bien, principalmente porque hay unos compañeros que hoy recién salen de la UPN, de un laboratorio de inorgánica, por las dudas, para que lleguen a tiempo, por ahí pensaba que iba a ser justo ahora, pero no, justo le escuché eso decir se que va a iba a ser más tarde. habilitar, Javier, eso se va a habilitar desde las 19:30 hasta las 21, creo, hasta las 20:30. O sea, se les va a dar un plazo para que puedan ingresar y resolver. Luego, por supuesto, se les va a dar una devolución, los profes del práctico le van a dar una devolución para que ustedes puedan determinar sus aciertos, sus errores, y aprender, digamos, sobre, o ver de alguna manera cuál sería la resolución más directa de esa propuesta. Veo que hoy, no sé si será por este tema del laboratorio que me dice, que estaría por fuera de los horarios establecidos, que tenemos una cantidad de participantes relativamente baja, teníamos casi 150 en la primera clase, y ahora tenemos 50 aproximadamente. La evaluación de hoy es una evaluación que es teórico-práctica, Fernando, teórico-práctica, ¿sí? Generalmente el fuerte de las evaluaciones tiene que ver con la resolución de problemas, o sea que podríamos decir que en este caso tienen que resolver problemas y dar numéricamente y con unidades las soluciones, ¿sí? De los primeros capítulo 1 y 2, o 1, 2 y 3 del práctico, que es lo que vieron hasta ahora, ¿sí? Esa parte. Profe, una pregunta ya que estamos, por si tengo que ir... Perdóneme, Pedro, ya estoy con usted. Fernando, le convendría hacerlo igual, porque es teórico práctico, ¿sí? Sí, Pedro. Le iba a preguntar si nos iban a proporcionar
todos los datos pertinentes, como por ejemplo el C y esas cosas, porque si no voy a buscar una bibliografía de química No, que tenía todas las tablas no esas. se preocupe, que todos los datos al momento de la evaluación, todos los datos se los vamos a dar. O sea que no se preocupe por esa inquietud que salió la otra vez de la variabilidad de las llamadas constantes en algunos casos. Todos esos datos de valores que usted tenga que usar para reducir fórmulas, se las vamos a dar. Ah, ¿Sí? y otra preguntita más seria, básicamente calorimetría y gases, que fue Lo que vieron días hasta después. ahora, abarca solo lo que vieron hasta ahora. ¿Sí? Es decir, yo entiendo que yo, digamos, les quiero transmitir que esta metodología que tenemos es una forma de conducir al estudiante a un rol más activo. Seguramente usted va a tener en este caso un tiempo mayor al que normalmente tiene para un parcial o un examen final, ¿no? Entonces va a tener un tiempo mayor que le va a permitir incluso resolver consultando el material, la bibliografía, o simplemente midiendo cómo están tus conocimientos de la temática. No implica un aplazo la no aprobación de la tarea, ¿se da cuenta? Es decir, la parte ahí conceptual, por supuesto que tiene validez si usted la puede resolver, porque a nosotros nos está dando un indicador de que usted ya maneja ese tema, pero el hecho de que usted la haga, aunque no la haga bien, también tiene un valor para nosotros, ¿sí? En este sentido, la realización de las tareas conforma una nota conceptual del alumno, nos da una idea de la participación que tiene el alumno. Como les digo, de 150, ahora estamos 50 acá, o sea que ahí hay una cuestión que nos interesa mantener, que es este contacto activo con el alumno. Bien, dicho esto, me gustaría saber si quieren que repasemos algunas cuestiones específicas. Yo tengo algunas ideas al respecto que me gustaría comentarles o agregarles o reforzarles respecto del material que ya tienen. Si hay alguna inquietud por alguna temática en particular, lo pueden comentar ahora, lo pueden compartir ahora. Si no, busco yo lo que les quería comentar. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Dígame. En el PowerPoint había Sí, un título que dice Trabajo mecánico hecho por o sobre el sistema. sí. No me quedó claro el diagramita que estaba al costado Vale. porque... Ah, ¿lo va a buscar? Sí, lo voy a buscar, justamente estaba por ahí, y ese era uno de los temas que tenía como objetivo, digamos, comentárselo ahora, para que quede claro, porque hay una cuestión de convención ahí, que es la siguiente. En principio, ahí estoy compartiendo pantalla, creo que hace referencia a esto, ¿verdad? A ese mismo, que Bien. justamente dice que una de las paredes es un émbolo móvil, que es la, digamos, la que se le está aplicando la fuerza, y la Sí. fuerza va hacia la izquierda y el desplazamiento va hacia la derecha. Así es. Bueno, usted sabe que el trabajo es un producto punto, ¿sí? Entre dos vectores. Un producto escalar, no vectorial, sino un producto punto
entre dos vectores. Uno es el vector fuerza y el otro es el vector desplazamiento. Se define trabajo, eso lo traen de física 1, como el trabajo que hace una fuerza desplazando un determinado elemento una cierta cantidad. Entonces, fuerza por desplazamiento es trabajo. En realidad, si lo ponemos en forma vectorial, pasa a la forma escalar, producto escalar. ¿De qué manera? Con el módulo del vector fuerza, por el módulo del vector desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. En esta convención se define el trabajo con los signos de fuerza y desplazamiento que está indicado en el esquema del pistón y el cilindro y el pistón, o el cilindro y el émbolo. El ángulo que forma el vector fuerza con el vector desplazamiento es 180 grados, el coseno de 180 grados es menos 1. Por eso, la fórmula de trabajo, o diferencial trabajo, es menos el valor de la presión por el diferencial volumen, o mejor dicho, menos el módulo de la fuerza por el diferencial desplazamiento, diferencial X, que si reemplazamos fuerza por la presión interna del recipiente por el área del recipiente, porque todas las demás paredes son rígidas, entonces la presión, digamos, hacemos esta conversión de fuerza con presión solamente sobre el área del émbolo, ¿cierto? Entonces, al hacer ese cambio de variables, aparece las variables presión y volumen, porque el área por el diferencial X nos da el volumen que se agrandó o se achicó en este sistema, el cambio de volumen del gas. Entonces, respondiendo a su pregunta, la convención de signos utilizada en este caso es que lo está en muchos libros, es que el trabajo se define como menos la integral entre el volumen inicial y el volumen final de la presión y el cambio de volumen, delta volumen o diferencial volumen. Con esta definición se habla de que cuando se expande el sistema, el trabajo va a ser negativo, porque el volumen aumenta, hay un diferencial de volumen positivo, y en ese caso se dice que el gas está realizando un trabajo sobre el medio, o el sistema está realizando un trabajo sobre el medio. En ese caso, con esta definición, la fórmula de trabajo da negativa. Entonces, para una expansión, con esta definición de trabajo, diríamos que el trabajo es negativo. Y para una compresión, tendríamos un diferencial volumen negativo, y por lo tanto, decimos que si se comprime, es que el medio, nosotros, estamos realizando trabajo sobre el sistema, y le estamos agregando trabajo al sistema. Por lo tanto, se habla de que el trabajo es positivo. En este sentido, esta convención no es la convención del libro, que ahora paso a mostrársela, que tenemos de referencia subido digital al aula virtual. ¿Se han dado cuenta de eso? Profe, antes que continúe, o sea, la duda que tenía era por qué la fuerza y el desplazamiento iban en sentidos inversos, pero creo que es, porque, dígame si me equivoco, ¿no? O sea, el gas está ejerciendo un trabajo sobre el émbolo y a esa F vendría a ser la resistencia que opone ¿Y esa qué, perdón? esa fuerza F. Sí, es decir, la fuerza F en este caso está indicada como la fuerza que está haciendo el medio sobre el gas, comprimiéndolo. Si la fuerza
tuviera sentido contrario, sería que se está expandiendo el volumen y por lo tanto se está haciendo una fuerza, un trabajo del sistema sobre el medio, ¿sí? Sí, la fuerza tendría el sentido contrario, se estaría expandiendo el volumen, dijo profe. Sí, es Pero el decir, la desplazamiento del fuerza está en émbolo, los dos lados, claro, ¿sí? La fuerza está en los dos lados, porque hay una fuerza y una reacción, ¿sí? ajá, Entonces, el tema de la convención acá es simplemente por la consideración de que cuando comprimimos, el trabajo se tome como positivo. Cuando expandimos, el trabajo se toma como negativo. Entonces, esta convención, si me permitís, tiene que ver con la primera ley de la termodinámica. Con esta convención, definición de trabajo que hacemos, el trabajo es positivo cuando el medio lo hace sobre el sistema, o sea, el trabajo es positivo cuando se está comprimiendo el sistema. La primera ley de la termodinámica nos diría que la variación de energía interna del sistema, o sea, del gas, en este caso, es la cantidad de calor que le agreguemos más el trabajo que le realicemos. Es decir, trabajo con la definición anterior, trabajo que le estamos haciendo al sistema. El sistema naturalmente va a tender siempre, si dejamos libre el pistón, el émbolo, digamos, móvil, si lo dejamos libre, el sistema va a tender a desplazarlo aumentando el volumen. Entonces, para no hacernos tanto lío, es un tema de convención. Si definimos el trabajo realizado cuando el sistema pasa de un estado A a un estado B, y eso significa una expansión, o sea que el sistema aumenta el volumen, el diferencial B es positivo, decimos que es el gas el que está realizando trabajo sobre el medio, ese trabajo es negativo, es como que el sistema hace el trabajo. Para la compresión pasa exactamente lo contrario, y decimos que cuando estamos comprimiendo, estamos haciendo un trabajo positivo sobre el sistema. Entonces, usted va a poder encontrar en los distintos libros esta definición de trabajo, con esta consigna que le acabo de decir, con el signo menos en la integral, entre el volumen inicial y volumen final. Siempre el volumen inicial y volumen final. Esa definición de trabajo coincide o se refleja en la primera ley de la termodinámica, que es cuando ya hablamos de que cambiamos la energía del sistema, en este caso del gas dentro de este recipiente, haciendo trabajo sobre el sistema o dándole calor al sistema, energía calórica al sistema. Esa ley, la primera ley de la termodinámica, que dice la suma del calor añadido al sistema más el trabajo realizado sobre el sistema es igual a la variación de energía interna, delta U. En el caso en que empleemos, perdónenme un segundito ahora, voy a dejar de compartir esto. En el caso en que empleemos, por ejemplo, la notación del libro, y ya leo el chat porque no puedo hacer todo al mismo momento, en el caso que empleemos la notación del libro, si me da un minutito, busco esa parte de mi libro, que emplea otra notación. Acá estamos. Un segundito que acá está. Justo hoy estaba pensando que se podía llegar a ser un tema de interés para generar las aclaraciones que hagan falta. Voy a pasar nuevamente a compartir. Y acá estoy en el libro. Fíjense que cuando se realiza la definición de trabajo en el libro, habla de que cuando realizamos trabajo, el medio sobre el sistema, se define como trabajo negativo. Eso lleva
a que la fórmula de trabajo efectuado sobre un sistema, trabajo efectuado en un cambio de volumen sobre sistema, responda a esta ley de variación que tenemos aquí, trabajo efectuado sobre el sistema, con la otra convención. En ese caso, la primera ley de la termodinámica, en este caso la primera ley de la termodinámica, se tendría que expresar de esta manera. Es solo una convención de signo. Una definición es igual a la otra cambiada de signo. Y en este caso, ¿por qué coincide, digamos, por qué es positivo? Porque fíjese que el desplazamiento y la fuerza, P por A, presión por área, la fuerza que el sistema ejerce sobre el pistón, tienen un ángulo, ese producto escalar, tienen un ángulo de 0 grados. O sea, entonces el coseno de 0 es 1, y por lo tanto le queda positivo. En el otro caso, estaban a 180 grados, por definición de la fórmula, y entonces quedaba con el signo negativo. Es una convención nada más. Entonces, para digamos, repetir nuevamente esto, diríamos que si el trabajo se define como la integral positiva entre el volumen inicial y el volumen final de la presión por el diferencial volumen, acá tenemos el esquemita que representa esa situación, coincidencia de los vectores en dirección y en sentido, la variación de energía interna es Q menos W, menos trabajo. Y si en lugar de eso el trabajo se define con la fórmula negativa, como está en el teórico, la primera ley de termodinámica es Q más W. Lo importante, o sea, esto y esto es exactamente lo mismo, depende de la convención que usted emplee, nada más. Y para seguir la convención del libro, también es importante que estas cuestiones, si bien es importante, o sea, la tienen que tener clara y ustedes tienen que tener tranquilidad, y en el práctico trabajan siempre con la convención del libro, es interesante que ustedes las visualicen y vean que está, digamos, está haciendo el mismo modelo, solamente que está tomando otro sentido en las variables para definir el modelo. El resultado final es el mismo. Entonces, en este caso, fíjense, cuando hay una expansión, el trabajo es mayor que 0, es positivo. Y acá también vemos que en este caso, el sistema se expande desde una condición inicial 1 a una condición final 2, o un volumen inicial 1, un volumen inicial 2, o B sub A, B sub B, y lo hace con una ley de variación de la presión respecto del volumen que parece ser una isotérmica, o sea, parece ser que eso fuera a temperatura constante, el proceso, o sea, un proceso isotérmico. Podría ser un adiabático también. Pero vamos de 1 a 2. Fíjese que, en este caso, yendo de 1 a 2, pero ahora 1 y 2 están intercambiados, es decir, que estamos haciendo una compresión, porque el volumen 2 es más pequeño que el volumen 1, la fórmula de trabajo va a dar con un trabajo negativo. Para este criterio, en donde tenemos que utilizar que la variación de energía interna, si es lo que nos pide calcular, es Q menos W. ¿Ok? El sentido de circulación, o sea, la transformación que hacemos, el tipo de transformación, y las condiciones iniciales y finales son las que van a definir si el sistema está ganando energía interna o está perdiendo energía interna. En general, un sistema gana energía interna, o sea, aumenta su energía interna, cuando comprimimos.
En el caso de una compresión, el trabajo es negativo. Como se resta en esta fórmula, queda aumentando la energía interna. ¿Está claro? A un sistema cerrado podemos aumentarle la energía interna, y cuando hablamos de aumentar la energía interna, esto está directamente relacionado con aumentar la temperatura del sistema, dándole calor o haciendo trabajo sobre el sistema. Para la convención del libro, cuando hacemos trabajo sobre el sistema, o sea, cuando comprimimos el sistema, como dice acá, cuando comprimimos el sistema, el trabajo es negativo, ¿ven? Porque el volumen final es más chico que el volumen inicial, entonces el delta B queda negativo. Profe, disculpe. Delta B si fuera una presión constante. Perdón, como el trabajo es negativo, aumenta la energía interna según esta expresión que tenemos acá. Porque menos es un plus, un más para la variación de energía interna. Sí, dígame. Yo tengo una duda un poquito más conceptual, digamos. Cuando habla de presión, habla de la presión que digamos, que se le hace al gas con el émbolo, digamos. Cuando hablo de presión, no. Digamos, cuando hablamos de fuerza que hacemos sobre el émbolo para comprimir. Esa fuerza se transforma internamente en el gas en una presión, en un cambio de presión. ¿Sí? En un cambio de presión y en un cambio de volumen. Ahora, por otro lado, la presión, suponiendo que todas las demás paredes son rígidas, la presión del gas internamente, la presión, digamos, que es una de las variables presión por volumen por temperatura macro con las que definimos, o macroscópicas con las que definimos un sistema, se transforma en una fuerza al momento de generar una expansión solamente sobre la parte móvil. La parte móvil tiene un área determinada A, que con el delta X se transforma en un delta B. Entonces, hay dos procesos. O dejamos que el gas o el sistema haga su trabajo a través de una expansión, generando una fuerza mecánica hacia afuera, o con una fuerza mecánica hacia afuera modificamos la condición de presión y volumen del sistema, presión, volumen y temperatura, todo del sistema. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí, las gráficas estas que tenemos en celeste, es la transformación que hacemos, y hablamos de 4 transformaciones notables. O sea, una transformación termodinámica es cuando pasamos de un estado termodinámico del sistema a otro. ¿Qué caracteriza un estado termodinámico del sistema? P por B igual a N por R por T. N número de moles, R la constante de los gases, P, B y T, las variables de estado macroscópicas del gas. Porque cuando hablamos de sistema, en general nos referimos a gases ideales, para que tenga validez esa fórmula P por B igual a N por R por T. Entonces, un punto del sistema nos está dando una determinada, por ejemplo, el punto 1 aquí, en esta representación P por B, nos está dando una determinada energía interna del sistema, condición termodinámica del sistema, que se puede identificar como una energía interna del sistema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta energía interna del sistema en este punto es una energía interna U sub 1. El sistema ahí está en un equilibrio termodinámico, que tiene una presión P sub 1, un volumen B sub 1 y una temperatura T sub 1. ¿Sí? Ahora, digamos, nos interesa aprovechar
los cambios en las variables macroscópicas, presión, volumen y temperatura, a través de transformaciones termodinámicas. Entonces, esas transformaciones termodinámicas es llevar el sistema de una determinada energía interna U sub 1 a otra valor de energía interna U sub 2. ¿Sí? Ese tipo de transformación que hacemos se hace, se puede hacer agregando calor al sistema y haciendo o dejando que el sistema haga trabajo sobre el medio. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Este sistema, si yo lo considero dentro el gas dentro de este cilindro, lo que hace es, con una ley de variación, que está indicada acá, con esta hipérbola, aumenta su volumen y baja su presión, con esa ley de variación. Esa ley de variación parecería una isotérmica. Es lógico que el sistema, si aumenta su volumen, baje su presión. Pero yo también podría, en este caso C que usted ve aquí, generar que el gas aumente su volumen manteniendo su presión constante. ¿Sí? Profe, eso permítame un segundito. Si este gas aumenta su volumen, pero mantiene su presión constante, ¿gracias a qué podría hacer ese tipo de transformación? aumentarle la temperatura o suministrarle mayor cantidad del gas que tengamos dentro del pistón. Como no. Sistema es cerrado, no se puede aumentar la masa del gas. Cuando hablamos de un sistema, hablamos de una cantidad fija de un gas ideal o de baja densidad. La pregunta es para todos, chicos. Es decir, yo tengo un sistema que no puede aumentar o disminuir la cantidad de masa o el número de moles del sistema. Eso está fijo en el sistema. Entonces, cuando yo hago una transformación sobre el sistema, ¿qué es lo único que puede cambiar? ¿O cuáles son las variables que yo puedo manejar? O dicho de otra forma, presión. Presión, volumen y temperatura, ¿no? En este caso, yo les pregunto a ustedes, en este caso de la gráfica PB, vamos a aumentarlo un poquitito para concentrarnos un poquito más acá, en esta gráfica de presión-volumen, en donde la transformación termodinámica que ocurre para ir de un valor de presión volumen 1 a un valor de la misma presión volumen 2, sería una transformación isobárica, ¿sí? ¿Qué le habrá pasado a la temperatura del sistema? ¿O dónde ven la variable temperatura en esta gráfica presión-volumen? ¿No serían curvas que que teóricamente atravesarían por eso y tendríamos la presión, digo, el volumen 1 en un punto 1 y la presión 2 y el volumen 2, disculpe, en una temperatura 2? Sí, señor. La temperatura 1 no es la misma que la temperatura 2. Le pregunto, ¿la temperatura 1 es mayor, menor o igual a la temperatura 2? Si nos guiamos por los principios, menor, porque están más cerca de las coordenadas, mientras que la 2 sería mayor.
La temperatura 2 es mayor. Ahora le pregunto, sí, ustedes vieron las curvas que deben estar por acá arriba, isotérmicas, o más abajo, ya las vamos a buscar, para tener esa situación. Déjenme ver un segundito que le quiero mostrar, a ver si las tengo aquí. Un segundito. No, se pasa el segundo. Pero sí, son las curvas estas, son estas curvas. Miren, eso le quería mostrar. Ya después volvemos a lo anterior, porque me interesa seguir razonando eso, chicos. Aquí tenemos en una gráfica presión-volumen representadas varias curvas hiperbólicas. ¿Qué son estas curvas hiperbólicas? Son las que estarían representando procesos isotérmicos. Cada una de estas curvas varía la presión y el volumen, pero mantiene la temperatura. Fíjense, por ejemplo, este caso que arranca de la condición inicial A y termina en la condición inicial 4. ¿Qué es eso? Eso, con ese sentido de A a 4, es una expansión. Es una expansión isotérmica. Quiere decir que aumentó el volumen de BA a B4, ¿verdad? Bajó la presión. ¿Y qué se mantuvo constante? La temperatura, porque en un proceso isotérmico la temperatura se mantiene constante durante todo el proceso. ¿Está claro eso? Bueno, espero que sí. Intervenga, Javier. Sí, profe, yo tenía una consulta. Si estamos hablando de gases, ¿por qué no tenemos en cuenta la ecuación de los gases ideales donde dice que el volumen es directamente proporcional a la temperatura? El volumen es directamente proporcional a la temperatura. ¿Y la presión? La presión directamente proporcional a la temperatura también. Lo que es directamente proporcional a la temperatura es combinando las dos leyes que vos dijiste una, la de Boyle creo que es que P por B es igual a N por R por T. Esa es la ecuación, digamos, de los gases. Entonces, no, el volumen por la presión es directamente proporcional a la temperatura. Es decir, la ecuación de los gases tiene las tres variables. Entonces, en este caso, las variables explícitas, que están en los ejes cartesianos, son la presión y el volumen, que es lo clásico. Y la temperatura está como un parámetro. Es decir, cada una de estas hipérbolas, chicos, es a una temperatura constante. Entonces, por ejemplo, esta hipérbola que tenemos aquí, la primera de todas, en donde está picando el punto 2, esta que tenemos aquí, esta, voy a tratar de usar mi pulso, malo mi pulso, malo. Vamos a borrar esto. Pero entienden cuál es, ¿verdad? Esta hipérbola que tenemos acá, otro intento, otra posibilidad. Esta que tenemos acá, esta, bastante bien. Esta hipérbola que tenemos acá está a temperatura T2. Esta que tenemos acá, la otra que tenemos ahí, a temperatura T1. Y así, la temperatura aumenta, digamos, las curvas se van alejando a medida que la temperatura aumenta, tal como lo había expresado el compañero, ¿verdad? Entonces, a mayor esta gráfica, que es la gráfica de... Vamos a ver si encontramos acá la ecuación. Acá. Pero bueno, la ley de los gases, que todos la saben, de un segundito, la tenemos aquí.
esta ley de los gases, chicos. ¿Me siguen? Sí. Ok. La ecuación de estado de un gas ideal es P por B igual a NR por T. Solamente en el caso que puedo yo decir, como decía Javier, creo, que el volumen es directamente proporcional a la temperatura y nada más, es en el caso de una isobárica, o sea, cuando la presión es constante. Entonces, en una transformación isobárica, sí es verdad que la presión y el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Pero en general, la ley de variación la va a dar la condición en que se realice la transformación. Si es una a volumen constante, aparece una relación directa entre la presión y la temperatura. Si es 1 a, quiere decir que cuando aumentamos la presión, aumenta la temperatura. Si es una isobárica, a presión constante, podemos decir que aumenta el volumen cuando aumenta la temperatura, a presión constante, que es lo que estábamos viendo. Si es una isotérmica, a temperatura constante, podemos, fíjense, cuando la temperatura es constante y yo despejo la presión, ¿cómo es la ley de variación entre la presión y el volumen? ¿Directamente proporcional? Inverso. Inversamente proporcional. Entonces, lo que yo tendría acá es que la presión es N por R por T, que es constante, sobre el volumen. Eso es esta aplicación en cada uno de estos casos, es lo que me da las distintas leyes de variación. Entonces, esta ecuación de estado de un gas ideal vale para todos los procesos. En cada caso, genera expresiones del trabajo diferentes. Entonces, acá vamos un poquito más aquí. Fíjense, en el caso de una isobárica, cambia el volumen manteniendo la presión constante. Volvemos al punto de interés. Yo les decía acá, la temperatura del punto B, ¿cómo es respecto de la temperatura del punto A? La de B es mayor. Mayor. Estamos de acuerdo con eso. Ahora bien, ¿gracias a qué podemos conseguir que la temperatura en el punto B es mayor que la temperatura en el punto A? Que el volumen aumenta. Si el volumen aumenta, ¿el sistema se enfría o se calienta? Se calienta. Si el volumen aumenta, ¿el sistema se calienta? Se enfría. Sería básicamente hacerlo al revés. Nosotros le tenemos que suministrar energía al sistema para que expanda el volumen. Y esa energía que le va a suministrar el sistema en esta transformación isobárica es que en donde mantiene la presión, es dándole calor al sistema, dándole energía calórica al sistema para que produzca este aumento de temperatura. El calor que le va a tener que agregar al sistema va a ser igual a, dependiendo de la masa del sistema o el número de moles del sistema, de qué gas tenga el sistema, y por lo tanto qué calor específico a presión constante tenga ese gas. Si el gas es monoatómico, diatómico, poliatómico, el calor específico va a ser diferente. Y eso es lo que le va a generar la diferencia de temperatura, ¿sí? El calor que le va a añadir al sistema. Porque aquí el sistema, como aumenta la temperatura, podemos decir que aumentó su energía interna. ¿Y cómo va a aumentar su energía interna si al expandirse hace trabajo, pierde energía interna? Aumenta su energía interna porque le agregamos calor. Y
por el primer principio de la termodinámica, la variación de energía interna es Q más W o Q menos W, dependiendo de la condición que usted emplee. En este caso, chicos, del sistema, vamos al punto, a una transformación isocórica o a volumen constante. Cuando la transformación es a volumen constante, si no cambia el volumen, no podemos hablar del trabajo, porque se acuerdan que el trabajo se asociaba a la presión interna del sistema y al cambio en el volumen. Entonces, si no podemos hablar de trabajo, ¿gracias a qué? Aumentamos la temperatura desde un punto de equilibrio A un punto de equilibrio B, si vamos en este sentido, de A a B. Nuevamente, gracias al calor que le agregamos al sistema, o energía calórica, no trabajo, calor, que va, digamos, ese calor para ir de A a B va a tener que ser suficiente como para, a esa cantidad de moles o a esa masa, con esa capacidad calorífica, volumen constante, generarle ese aumento de temperatura T sub B menos T sub A. Si el calor es menor que eso, no va a llegar a T sub B, va a quedar en un punto intermedio, por ahí. Por último, chicos, en una isotérmica, cuando vamos desde un punto A un punto B, tenemos una expansión, nuevamente, pero ahora la ley de variación no es a presión constante, sino a temperatura constante, isotérmica, a temperatura constante. Entonces, les pregunto, para ir de A a B, esta expansión del sistema quiere decir que el sistema está haciendo trabajo sobre el medio, ¿sí? Está perdiendo energía interna porque está cediendo trabajo. ¿A costa de qué mantiene la energía interna? Porque si la temperatura A es igual a la temperatura B, la variación de energía interna es cero, porque ¿se acuerdan? Como se ha explicado en los videos, que la energía interna de un sistema, por la ley microscópica, con el abordaje microscópico, no de variables macroscópicas, sino de variables microscópicas, queda asociada directamente a través de la constante de Boltzmann a la temperatura termodinámica del sistema, o sea, la temperatura en Kelvin. Entonces, ahí sí hay una proporcional directa entre la energía interna y la temperatura. Por lo tanto, si aquí tenemos que la temperatura en A es igual a la temperatura B, la variación de energía interna del sistema es cero. En ese caso, para que conseguir eso, mientras el sistema realiza trabajo, nosotros tenemos que agregar calor en la misma proporción para poder mantener la temperatura del sistema. ¿Preguntas? Hay un montón de chat. A ver, vamos a intentar leer los chats, si alguien lo quiere expresar a viva voz. Profe, pero ¿por qué no me dijeron antes? ¿Era todo? Bueno, menos mal que solamente Nicolás no lo veía. Nicolás, ¿pudiste solucionar el problema? Voy a leer los mensajes desde un poquitito más arriba. Perdón, no escucho cuándo es el examen de avance de antes. En un segundito. Creo que, bueno, algunos mensajes han quedado medio para digamos, relacionados con lo que yo decía en ese momento, y no sé cuándo era exactamente ese momento, pero parece que hace por lo menos 15 minutos para atrás. Me gustaría que, si alguien quiere... ya se arregló el problema. Bueno, de todas formas, chicos, todo esto que estamos acá repasando y reforzando es a los fines simples de que ustedes, digamos, resolver alguna cuestión que puede quedar, pero es importante
para poder hacer esta instancia, que ustedes antes hayan visto el material que se les da, tanto el teórico como el práctico. Piensen la materia como un combo, en donde trabajamos los 3 docentes para suministrarle los contenidos, de manera que en muchos casos repetidos, dichos de otra forma, para que ustedes tengan más elementos para estudiarlo y aprendan a estudiar desde una apertura, digamos, que creemos, todos los docentes de la cátedra, el ingeniero Cravero, el ingeniero Gilberto y yo, que les va a aportar no solamente para tener éxito en esta materia, sino también para la carrera en general, ¿no es cierto? Una forma de estudiar en donde uno ve las cosas de distintas fuentes y la trata de interpretar. Esto de distintas consignas, de distintos convenios. No lo tomen como una complicación. Cuando usted elija un convenio o una forma de definir el trabajo, todo lo que sigue lo va a tener que hacer consistente con esa forma de definir trabajo, ¿sí? Por ejemplo, y como es otras tantas cuestiones. Las convenciones no son más que convenciones. Ustedes tienen que poder interpretar más allá de eso. Entonces, más o menos quedó claro, chicos, hasta ahí. ¿Hay alguna otra cuestión que la quiera verbalizar? Me perdí los chats. Bien, gracias, Daniel. Una cosa más que me gustaría compartirles hoy, para ya después dejarlo, que se tomen unos 10-15 minutitos y se conecten nuevamente a las 19:30, o sea, como para darle un respiro, tiene que ver con lo que sigue. Qué bueno, me alegro. Tiene que ver con lo que sigue. Como ustedes han visto, un segundito que lo ubico aquí, estoy compartiendo nuevamente la pantalla, espero que todos la puedan ver. En el capítulo 19, sí, el 19, o sea, le quiero referir respecto del libro para apuntarle a dónde tienen que ir un poquito ustedes. En el capítulo 19, básicamente, estamos hablando de esto que estamos indicando ahora, que es la primera ley de la termodinámica. Respecto de la segunda ley de la termodinámica, simplemente vamos a hacer referencia en la segunda ley de la termodinámica, que es el último video más cortito del teórico, vamos a hacer referencia a la irreversibilidad de algunos procesos y algunos principios, 2 principios, que complementan la primera ley de la termodinámica, porque la primera ley de la termodinámica podría, digamos, queda con algún grado de incompatibilidad en cuanto a la realizabilidad de procesos. O sea, teóricamente está bien, pero hay procesos que son irrealizables. Por ejemplo, no podemos transformar calor, todo el calor que viene de un foco de alta temperatura en trabajo sin tener un foco de baja temperatura. Entonces, nunca vamos a poder tener un proceso al 100% en esa transferencia. Entonces, la segunda ley de termodinámica enuncia 2 principios que habla de la irrealizabilidad de algunas situaciones. Por lo cual, lo grueso, lo más importante es entender la primera ley de la termodinámica, para ir luego a entender las transformaciones, a ver los procesos cíclicos, que es donde se hace aprovechamiento de estos sistemas, que pueden ser los gases, en un sistema de combustión, que puede ser el vapor, agua-vapor en una caldera, para generar a partir de calor trabajo mecánico, ¿sí? O a partir de trabajo mecánico el ciclo inverso. Entonces, estos procesos termodinámicos están, les recomendaría mirar un poquito con atención el capítulo 19. El capítulo 19
Define, como es lo primero que dijimos aquí, fíjense, esto es una de las cosas por ahí quizás más importantes, como para cerrar, si quieren tomar una convención para no complicarse, que acá tenemos un sistema que es una cantidad de masa fija, que ese es otro tema que salió y vino muy bien para recalcarlo, que a un sistema le podemos aumentar la energía interna agregándole calor al sistema y agregándole trabajo. En la convención que hablamos, esa definición de agregar trabajo resulta un trabajo negativo, pero como en la fórmula se resta, termina siendo positivo. Entonces, la primera ley de la termodinámica hace referencia a que, porque definimos trabajo, y esta conversión del trabajo como una fuerza hecha externamente a la presión del gas, o del vapor que está dentro del sistema, la primera ley de la termodinámica habla de, encontrar la formulita, energía interna y ley de la termodinámica, habla, aquí la tenemos, chicos, de que la variación en la energía interna de un sistema, la primera ley de la termodinámica, yo ya la había garabateado, es que el delta U, U es el símbolo de la energía interna de un sistema, el delta U, la variación de energía interna, es decir, la energía interna en la posición, en el equilibrio punto final 2, menos la energía interna en el punto inicial, es igual a la cantidad de calor que le agregamos al sistema, menos el trabajo que le agregamos al sistema. Entonces, puede ser que en algunas transformaciones, o sea, para ir de ese estado 1 a ese estado 2, agreguemos calor, hagamos trabajo, o que el sistema haga trabajo, o que el sistema ceda calor. ¿Sí? Entonces, ahí aparecen las distintas situaciones con las distintas transformaciones. Pero recordemos, como muy importante, que esta es la fórmula de la primera ley de la termodinámica. Variación de energía interna, Q menos trabajo. Y esa fórmula, voy a subir un cachitito aquí, fíjense en las distintas transformaciones notables, perdón, aquí tenemos transformaciones notables, para ir entre un punto inicial y un punto final, se producen cambios de estado del sistema, y por lo tanto de la energía interna del sistema. O, como en el caso de la isotérmica, cambios en las otras variables, pero no en la energía interna. Entonces tenemos, por ejemplo, en este caso, si yo quiero ir del punto 1 al punto 2, podría hacerlo con distintas transformaciones efectuadas sobre el sistema, o sea, de distintas maneras. Podría permitir que el sistema tenga una expansión isobárica a alta presión, a la presión 1, hasta llegar a 3, al volumen final, y luego una compresión, un enfriamiento sería en este caso, y por lo tanto baja de presión, en esta transformación isocórica o a volumen constante. O podría ir de 1 a 2 directamente manteniendo una relación inversa entre la disminución de presión y el aumento de volumen. Eso sería, la ley de variación esta sería que la presión varíe igual a N por R por T sobre el volumen, lo que da origen de una hipérbola. Presión en función de 1 sobre volumen. O podría hacer lo mismo que hice antes, pero en el otro orden. ¿Qué ocurre? El trabajo, que es la integral de la presión por el diferencial volumen, a lo largo de esas distintas trayectorias, no es el mismo. O sea, una pregunta podría ser, ¿haremos el mismo trabajo en ir de 1 a 2 por cualquiera de los 3 caminos? Para ir del estado 1 al estado 2 por cualquiera de los 3 caminos, no.
Evidentemente que donde más trabajo voy a hacer es en el camino 1-3-2, o en la trayectoria 1-3-2, porque el trabajo está representado, pues la integral de la variable P respecto de la variable B, está representado por el área debajo de la curva. Entonces, en este caso, el trabajo es todo este rectángulo. Si hubiera hecho el camino 1-4-2, llego al mismo estado, o sea, hago la misma variación de energía interna del sistema, o hago el mismo cambio de estado termodinámico del sistema, pero a costa de menos trabajo. Y en este caso, el trabajo es el debajo del hipérbole, y bueno, sería un valor intermedio. Pero aquí está la fórmula esta que nos aparece, NR por T, sobre el volumen, por el logaritmo de B2 sobre B1, que es la fórmula de trabajo en una transformación isotérmica. Todo eso ustedes lo tienen. Entonces, agregando calor, por ejemplo, en este caso, en una transformación isotérmica no cambia la energía interna. Entonces, el calor que le agrego al sistema se va a ir en la expansión isotérmica como trabajo que el sistema hace sobre el medio. Ahora está expandido a costa de que usó el calor que le agregué para hacer un trabajo de expansión. Y luego, digamos, lo que sigue, que creo que ustedes lo empiezan a ver en el capítulo 4, pero que también está, y hay ejemplos resueltos en los videos del teórico, cuando hablamos de procesos cíclicos. ¿Qué significa un proceso cíclico? Que la posición final es igual a la posición inicial, o sea, la energía interna 2 es igual a la energía interna 1. Eso sería una condición de proceso cíclico. Y hay un ejemplo aquí del proceso cíclico de alguien que en todo caso mantiene su peso, ¿no? Porque la energía que incorpora en forma de alimentos es la misma que el trabajo que hace en las distintas actividades durante el ciclo diario. El sistema termodinámico de nuestro cuerpo, ese sistema termodinámico, digamos, cíclico, ¿sí? Donde empieza, podemos decir, cada mañana, y el calor que agregamos metabolizando alimentos tendría que ser equivalente, si estamos en un buen peso, ¿no es cierto?, el trabajo que realizamos con todas las actividades, y en ese sentido el cambio neto de energía interna sería cero. Bueno, todo esto lo pueden ver, y como les dije otras veces, también viene muy bien, después habla sobre los distintos procesos, los procesos adiabáticos, bueno, el que menos mencionamos, el proceso isocórico y el proceso isobárico isotérmico, y aquí es donde quiero hacerles una referencia, en el proceso adiabático, porque tiene que ver con la capacidad calorífica de los gases. Ustedes habrán visto en ese resumen que tienen en el video, que recuerdan que la capacidad calorífica era, a ver si lo tenemos aquí, era la fórmula en que relacionábamos el calor, o la cantidad de calor, que agregábamos a un sistema, con el cambio de temperatura que podíamos generar sobre el sistema. ¿Ok? Es una de las primeras cosas que vimos. Delta Q igual a, decíamos, la masa por el calor específico por el delta T. O el delta Q igual a la capacidad calorífica por el delta T. Es lo que ustedes vieron, ya tuvieron las consignas del primer laboratorio, y es digamos, el concepto que usan
para calcular los calores específicos en un calorímetro, ¿no? O sea, todo el calor que agregamos al sistema se usa para aumentar la temperatura en el sistema. Ahora resulta que cuando lo abordamos desde la termodinámica, en donde nosotros estamos viendo las variables macro, pero también hay una cantidad de situaciones que se explican con un abordaje micro, en donde hablamos de la energía interna del sistema representada con la energía cinética de las moléculas, de los átomos, de los elementos del sistema, aparece que no es lo mismo, fíjense, no es lo mismo aumentar la temperatura de un sistema a volumen constante, haciendo un proceso a volumen constante, que haciendo ese proceso a presión constante. Con lo cual, por cuestiones que se explican desde la teoría molecular y de la probabilidad de la estadística mecánica, aplicado al movimiento de las moléculas, en lo que no vamos a entrar, pero si ustedes quieren entrar, pueden consultarlo en el capítulo anterior a este, creo que es el 18, en donde habla de los materiales con un abordaje microscópico. Resulta que, como les digo, no es lo mismo la capacidad calorífica, acá está expresada como capacidad calorífica molar, o sea, estamos refiriendo número de moles, no es lo mismo la capacidad calorífica molar cuando la transformación se hace a volumen constante que cuando se hace a presión constante. Básicamente porque, como dice aquí, cuando producimos un aumento de la temperatura a volumen constante, como el volumen es constante, no se efectúa trabajo sobre el sistema. Entonces, el cambio de energía interna es directamente igual al calor agregado al sistema. En cambio, cuando queremos aumentar la temperatura de un sistema a presión constante, el volumen también debe aumentar, si no la presión va a cambiar, porque tenemos que usar esta ley de los materiales, que está expresado ahí. Entonces, al expandirse el material, también realiza un trabajo. Esa es básicamente una forma sencilla de explicar por qué la capacidad calorífica a presión constante es mayor que la capacidad calorífica a volumen constante. Y si lo vemos acá, chicos, en esta representación, en donde tenemos, vamos a un poquito más aquí, donde tenemos, fíjense, las transformaciones acá, esta gráfica es la que quiero que observen. En esta gráfica tenemos las dos hipérbolas, una a temperatura T1 y por lo tanto energía interna U1, y una temperatura T2 y por lo tanto energía interna U2. Si nosotros partimos del punto 1 y queremos aumentar la temperatura y la energía interna de un sistema, eso puede hacerse a volumen constante, dándole calor, va a aumentar la presión del sistema. Entonces, aumenta la temperatura a costa de aumentar una presión a volumen constante. Esa es la capacidad, de ahí sacaríamos que, en este caso, el calor que le suministramos al sistema sería solamente, sería lo que produce el aumento de la temperatura. En cambio, si queremos ir a la hipérbola de temperatura T2, pero con un proceso isobárico, o sea, presión constante, tenemos que, además de aumentar, digamos, la energía interna, la misma cantidad delta U, porque está relacionado con T2 menos T1, tenemos que hacer un trabajo que es el que está sombreado aquí abajo. Es por eso que eso es lo que explica que ustedes necesiten usar distintos datos, distintos valores, para las capacidades caloríficas molares de un gas ideal. La capacidad calorífica a presión constante es igual al volumen constante más la constante R de los gases.
Y la relación, y ahí tenemos los datos de capacidad calorífica para distintos tipos de gas. No solamente cambia según el tipo de trayectoria o transformación que hacemos, sino también que cambia si el gas es monoatómico, diatómico y poliatómico. Y esto también se explica con la misma teoría molecular, en donde tiene que ver con los grados de libertad de partículas puntuales, como podrían ser un gas monoatómico, o partículas que no son puntuales y por lo tanto tienen otros grados de libertad, que no es solamente el movimiento espacial X y Z, sino que al tener un sistema diatómico o poliatómico, aparecen otro tipo de movimientos que tienen que ver con rotaciones, vibraciones. No vamos a entrar en eso. Eso es todo un mundo, es toda una materia. Simplemente por eso tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo calentar a volumen constante que calentar a presión constante. Y la expansión adiabática es una expansión en donde no hay intercambio de calor, o sea, el calor es igual a cero, y por lo tanto la variación de energía interna es igual al trabajo. Esa ley de variación entre la presión y el volumen que se produce en esta expansión adiabática se define por el índice adiabático gamma, que genera este cociente de capacidad calorífica gamma. También es un valor que siempre es mayor que 1, acuérdense que ese P es mayor que se ve en todos los casos, pero depende del tipo de gas, en función de estas capacidades molares. La transformación adiabática, el trabajo en la transformación adiabática, bueno, ahí tenemos algunos valores de la capacidad volumen constante, que es 3/2 del valor R, y la capacidad de presión constante, que es 5/2 del valor R para un gas monoatómico, y cómo eso cambia para gases diatómicos, etc. Para eso le vamos a dar los datos, o van a poder considerar la información que le damos. Pero otra cosa que tienen que tener más o menos clara, visualizada, independientemente que, insisto, que tienen que ver el material del desarrollo de clases para hacer el seguimiento de las fórmulas que van de un punto a otro. Fíjense, volvemos a tener en este caso, lo voy a agrandar un poquitito más y ya los dejo, en este proceso adiabático, para ir de A a B, fíjense lo que pasa. ¿Qué pasa? Aquí hay un cambio en la presión, pero que no es inversamente proporcional al volumen, como ocurriría si fuéramos directamente por la hipérbola. Aquí es más empinada la curva de una transformación adiabática que una hipérbola. Acuérdense que un proceso adiabático es el proceso que se produce en un termo, o sea, está aislado del medio el sistema. Entonces no hay transferencia de calor. Ni se puede calentar ni se puede enfriar. Entonces, cuando se produce una expansión, baja la temperatura, pero esa ley de variación se representa en un proceso adiabático en lugar de P por B igual a constante, que sería un isotérmico, en este caso P por B a la gamma igual a constante, que sería la ley de variación de la presión y el volumen en un sistema adiabático, tomando en cuenta que también varía la temperatura. O sea, metiendo la temperatura internamente como una característica del sistema que depende del gas y de la característica del gas. Bueno, gente, se extendió un poquito como siempre. Espero que les haya aportado algunas aclaraciones. Para aprovechar estas instancias y estas aclaraciones es fundamental estudiar antes. Les agradezco sus intervenciones. No sé si tenemos algo en el chat que no he contestado. Ustedes me dirán, sí, profe, todo. Claro, lo último, yo casi que cerraría acá con un moño y ya nos quedamos todos contentos. No, los escucho si tienen alguna inquietud, chicos. ¿No? Yo tenía más por el formato. ¿Nos quedamos acá y nos van a dar acá los profes o nos cambiamos de link?
No, quédense acá, ya le digo al profe que se conecte acá, pero recién a las 19:30, así le queda un ratito para ir a buscar agua o algo por el estilo. Después son solo 2 ejercicios, normalmente en los parciales tienen más ejercicios, en este caso son 2 ejercicios, yo estimo que en media hora lo pueden hacer y tienen hasta las 9, o sea que se pueden tomar el tiempo para buscar y hacerlo bien. Pero a las 19:30, yo ahora lo confirmo con el ingeniero Gilberto, va a estar conectado en este mismo Zoom para darle las pautas y indicarles cómo acceder a esa tarea. Gracias por estar acá, gente. Que anden muy bien. Nos vemos el miércoles. Bueno,